Trato de nación más favorecida. Al igual que el trato nacional, el trato de la nación más favorecida es uno de los estándares de tratamiento de las inversiones y de los inversionistas extranjeros que se establece en los acuerdos internacionales de inversión y que se deriva del principio de no discriminación. El trato de la nación más favorecida consiste en la obligación que adquieren los estados parte de un acuerdo internacional de inversión de otorgar a las inversiones del otro estado el trato más favorable que se otorgue, en circunstancias similares a las inversiones o a los inversionistas de un país que no forma parte del acuerdo internacional de inversión. Los elementos fundamentales de la obligación del trato de la nación más favorecida son los siguientes. Primero, existencia de un trato más favorable. Segundo, que ese trato más favorable sea otorgado por un país parte del acuerdo internacional de inversión a inversiones o a inversionistas de un país que no es parte de ese acuerdo internacional de inversión. Tercero, que las inversiones o inversionistas del país parte del acuerdo internacional de inversión que reclaman el trato más favorable se encuentren en circunstancias similares a las de las inversiones o de los inversionistas del país no parte a los cuales se les otorga el trato más favorable. ¿Qué se entiende por circunstancias similares? Significa que los inversionistas o las inversiones en comparación se encuentren en una situación objetiva parecida. En general, se ha entendido que los inversionistas o sus inversiones están en circunstancias similares cuando se encuentran en situación de competencia económica. Es decir, cuando los inversionistas en comparación participan de un mismo sector económico. ¿A través de cuáles instrumentos un Estado puede vulnerar el trato de nación más favorecida? Los Estados pueden otorgar un mejor trato a los inversionistas o a las inversiones en un Estado no parte del Acuerdo Internacional de Inversión mediante normas nacionales, leyes, reglamentaciones, decretos, resoluciones, etc. Normas internacionales, tratados internacionales de cualquier tipo. Una vez que el Estado, mediante cualquiera de estos instrumentos, otorgue un trato más favorable a las inversiones o inversionistas de un Estado no parte del Acuerdo Internacional de Inversión, estará discriminando a las inversiones o inversionistas del país que sí es parte del Acuerdo Internacional de Inversión. Por esta razón, se estaría violando o incumpliendo la obligación del trato de la nación más favorecida. Aplicación en el tiempo del trato de la nación más favorecida. La aplicación en el tiempo del trato de la nación más favorecida dependerá de lo que diga en el tratado, pero por regla general se puede decir que solo se puede reclamar el trato más favorable que se haya otorgado con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Internacional de Inversión, independientemente si ese trato más favorable se otorga mediante norma nacional o mediante norma internacional. ¿Cuáles son las excepciones en el trato de la nación más favorecida? Existen algunos casos en los que, dependiendo de lo establecido en el tratado, la existencia de un trato más favorable para inversiones o inversionistas de un Estado, no parte del Acuerdo Internacional de Inversión, no viola el trato de la nación más favorecida. Estos casos son: primero, los contratos estatales. La obligación del trato de nación más favorecida no se aplica respecto de los contratos estatales, es decir, que a primera vista, mediante un contrato estatal no podría un Estado receptor violar el trato de nación más favorecida, pues el Estado puede dar condiciones singulares a un inversionista en virtud de su libertad contractual. Esta libertad contractual supone que el Estado puede válidamente decidir con quién contratar y con quién no. Sin embargo, si se demuestra que el Estado receptor se está valiendo de la libertad contractual para, a través de contratos estatales, discriminar a un inversionista extranjero, podría el Tribunal Internacional de Arbitraje de Inversión declarar esta situación y condenar al Estado, advirtiendo que éste se estaba valiendo inapropiadamente de su libertad contractual para discriminar, mediante el otorgamiento de privilegios y beneficios a los nacionales de terceros estados. Segundo, acuerdos de integración regional. Es común encontrar en los acuerdos internacionales de inversión una cláusula que exceptúe la aplicación del trato de nación más favorecida frente a acuerdos internacionales de comercio por medio de los cuales se dé lugar a la creación de una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común o una unión económica. Es decir, un tratado internacional de comercio que implique integración económica entre los estados que son parte del mismo.
La razón de esta excepción radica en la intención de los estados de estimular la integración económica entre sí, pues debe recordarse que con este mismo objetivo, la Organización Mundial del Comercio permite que los países se exceptúen del compromiso de trato de nación más favorecida ante la OMC para la celebración de tratados de libre comercio y otros acuerdos de integración regional más profundos, como los que dan lugar a un mercado común, como el Mercosur, o a una unión económica, como la Unión Europea. Tercero, estándares procesales. El trato de la nación más favorecida no se aplica respecto a los estándares procesales del tratado, es decir, que no se aplica respecto a las reglas que se establecen dentro de la sección correspondiente al capítulo de solución de controversias entre el inversionista y el Estado, que se incluye en este tipo de acuerdos. En otras palabras, un inversionista no podrá válidamente reclamar los estándares procesales de un acuerdo internacional de inversión celebrado entre el Estado receptor y un tercer Estado, sobre texto que estos son más favorables que los establecidos en el Acuerdo Internacional de Inversión base.